Este 24 de febrero se cumplen 2 años de la invasión de Rusia en Ucrania, que ha dejado miles de muertos y casi 4 millones de desplazados internos, debido en parte a una escasez de armamento y recursos. Este viernes Estados Unidos lanzó el mayor paquete de sanciones contra entidades y personas rusas por la guerra. Surgen las críticas al plan de Israel para el día después de la guerra en Gaza y que prevé el control sobre Gaza y Cisjordania. Según la autoridad palestina, el proyecto busca perpetuar la ocupación israelí, mientras que Estados Unidos se opone a una reducción del territorio de la franja. Donald Trump y Nikki Haley se preparan para las primarias republicanas que se disputarán en Carolina del Sur este sábado. Ambos aspirantes llevan a cabo mítines de campaña en el estado para tratar de convencer a los votantes. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Este sábado se cumple el segundo aniversario del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. A propósito del segundo aniversario de este inicio, de este evento, diferentes ciudades del mundo iluminaron sus monumentos y organizaron homenajes en apoyo al pueblo ucraniano, mientras las autoridades de ese país insisten para que Rusia ponga fin a la guerra. Martín Gripo tiene los detalles. El mundo recuerda el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. Diferentes ciudades europeas iluminaron edificios con los colores de la bandera de Ucrania y realizaron eventos conmemorativos. París, la capital francesa, iluminó la Torre Eiffel. En Viena, Austria, ciudadanos alumbraron la Plaza San Sebastián con velas en apoyo a los niños ucranianos. Un escenario similar se replicó en Berlín, donde unas 160 personas montaron una vigilia. En mi opinión, esta guerra se podría haber evitado. Por ahora la tenemos y me temo que no puedo dejar que Ucrania pelee la batalla sola. Es amargo, así lo siento. Creo en primer lugar que hay que lograr un alto al fuego y eso puede ser posible mediante la máxima influencia sobre Rusia, el criminal de guerra, por supuesto, a través de China y otros. Más temprano, diplomáticos de Naciones Unidas expresaron su apoyo a Ucrania y pidieron que el mundo no mire hacia otro lado. También llamaron a poner fin al conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, apuntó contra Rusia, a quien señaló de ignorar la voluntad del mundo. Reiteramos nuestra exigencia a Rusia de que ponga fin a su guerra y agresión contra Ucrania y garantice la retirada total e inmediata e incondicional de todas las fuerzas y equipos militares rusos del territorio de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Seguimos comprometidos con la visión de una paz integral, justa y duradera para Ucrania, en línea con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El plan de paz que propone el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky busca el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania, la retirada de las tropas rusas, la protección del suministro de alimentos y energía, la seguridad nuclear y la liberación de todos los prisioneros de guerra. La crueldad de la guerra hace que muchas familias no conozcan el destino de sus seres queridos que hacen parte del personal militar. Pueden haber muerto o haber sido tomados como prisioneros. Sin embargo, es imposible saberlo porque Rusia no da información sobre los capturados. Familiares se aferran a cualquier información publicada en los canales de Telegram, pero su mayor esperanza son los soldados que regresan de cautiverio. El siguiente es un informe de nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Este es mi hermano y todos estos hombres desaparecieron con él en un día. Esto sucedió en mayo de 2022. Desde entonces, Marina dedica su vida a buscar información sobre su cuñado, del que no se tiene ninguna señal de vida. Cuando fue trasladado al frente de batalla, mandó un mensaje de texto, no a la familia, sino a sus amigos. Decía que la situación era un infierno y que posiblemente no iba a regresar. Semanas atrás apareció una luz de esperanza. Un prisionero liberado publicó en una lista el apellido no muy común de su cuñado. Está segura de que es él, porque también está el esposo de una mujer que conoce. Yo realmente creo en la magia. La línea de atención de la ONG Patriot recibe aún más llamadas de lo habitual desde que se reactivaron los intercambios de prisioneros de guerra. La información que traen es la mayor esperanza de las familias. ¿Le dijo exactamente dónde estaba? ¿Mordovia? La llamada es de una madre a la que un prisionero le ha dado noticias de su hijo desaparecido hace 15 meses. Pregunta qué hacer. Los mantienen allí en términos inhumanos. Están de pie 16 horas al día, es decir, ni siquiera se les permite sentarse. Los canales de Telegram rusos publican constantemente videos y entrevistas con prisioneros ucranianos. El trabajo de Artem es analizar cada uno de ellos. Bueno, a veces tienen miedo y están amenazados para decir lo que tienen que decir. Pero podemos entender que no estaba solo en la posición y que todos los que estaban con él en la posición están vivos.
El marido de Olena desapareció en Mariupol al comienzo de la guerra. Ella se dedicó a buscarlo y creó una organización de ayuda a las mujeres de la brigada en su misma situación. Hasta el pasado 31 de diciembre había perdido su rastro. Había perdido mi esperanza, pero me llamaron. Preguntaron, ¿la señora Olena qué está haciendo? La noticia era que su marido estaba vivo y hacía parte de un grupo de intercambio de prisioneros. Sabe de su suerte. Muchas mujeres y hombres nunca regresarán, pero ella sigue apoyando a las familias a encontrar a los suyos. Más allá del terreno, la guerra se sigue librando también en el marco financiero. Este viernes Estados Unidos lanzó su mayor paquete de sanciones contra Rusia. En total, 500 empresas e individuos se verán afectados, especialmente el Sistema Nacional Ruso de Pago. Dentro de los sancionados están también 3 funcionarios de prisiones en conexión con la muerte de Alexei Navalny. Previamente hablamos con Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, a quien le preguntamos qué estrategias ha implementado Moscú para contrarrestar estas medidas y si han funcionado. Bueno, Rusia ha tenido un éxito relativo, diría yo, en afrontar las sanciones, porque Rusia es una potencia que exporta productos primarios, esto es petróleo, gas, minerales, etcétera, ¿no? Y en este sentido, Rusia no ha sufrido un impacto, puesto que quien compraba el gas en los países de la Unión Europea fueron suplidos por los países de Asia, particularmente por China, India, países de Medio Oriente, países de África. Yo diría que en este sentido el comercio de Rusia no ha caído. Por lo tanto, esta ha sido una estrategia que ya viene de antes de la guerra y se puede comprobar en el concepto de política exterior de Rusia 2023, ir modificando todo su comercio hacia el Asia, que es lo que está pasando. Y por otro lado, Rusia ha tenido un éxito bastante importante en globalizar la guerra. Está relacionado con lo anterior. Globalizar la guerra significa que ha logrado mostrar al mundo que no todo el mundo sanciona a Rusia. Es Occidente quien sanciona a Rusia. Y esto le permite tener un relato diferente y mantener relaciones comerciales importantes con países importantes de lo que se denomina el sur global, donde Rusia tendría una mayoría, diría yo, ¿no? Esto le permite por ahora sobrellevar los costos de las sanciones. Hablamos ahora sobre Alexei Navalny porque sigue la puja por los restos del fallecido líder opositor, ahora con un duro ultimátum de Rusia. Moscú le dio un plazo de 3 horas a la madre de Navalny para que acepte enterrarlo en un funeral secreto y sin público, o de lo contrario, este sería sepultado en un terreno de la cárcel donde falleció. Cumplido este plazo, que habría sido dado por Moscú, no se conocieron novedades al respecto. Continuamos actualizando la situación con la guerra en Gaza. El primer ministro israelí presentó a su gabinete de guerra la propuesta para el día después del conflicto, el cual incluye una desmilitarización de Gaza, un control de seguridad en Cisjordania y la presencia en la frontera entre el enclave y Egipto y el desmantelamiento de la UNRWA, entre otras. La autoridad palestina repudió el documento y acusó a Israel de querer perpetuar el hostigamiento contra el pueblo palestino. Ramiro Cueva Barberena tiene los detalles. Los planes de Netanyahu para la posguerra están sobre la mesa. El primer ministro israelí reveló sus intenciones para los territorios palestinos cuando se termine el conflicto en la Franja de Gaza, a través de un documento entregado a su gabinete de guerra y publicado hoy por la oficina del primer ministro. El mismo reflota viejas ideas pronunciadas por Netanyahu, como el cierre de la UNRWA y la desmilitarización de Gaza. Pero también sobresale la creación de un cordón de seguridad israelí desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, la presencia israelí en la frontera que separa Gaza y Egipto y un control de seguridad en Cisjordania. Desde los territorios palestinos criticaron la iniciativa del primer ministro israelí, al cual acusaron de querer acumular más poder, entorpecer los esfuerzos internacionales para la liberación de rehenes y de violar los derechos territoriales palestinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Repatriados rechaza enérgicamente lo que los medios hebreos llamaron los principios de Netanyahu para el día después de la guerra y lo considera un reconocimiento oficial de la reocupación de la Franja de Gaza y la imposición del control israelí sobre ella, el cual perpetuará el genocidio contra nuestro pueblo. Mientras el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, reafirmó que Gaza será parte de un Estado palestino independiente, los avances israelíes sobre el enclave continúan después de 4 meses desde el inicio de la operación militar. Y este viernes en Tel Aviv continuaron las protestas de los familiares de los secuestrados por el grupo islamista Hamás. Sin embargo, esta vez se dieron de una manera particular.
Los manifestantes bloquearon la principal vía de la ciudad, instalando una mesa que contenía sillas vacías y que representaba a los 134 rehenes que se creen siguen en manos de Hamás. Estas personas han ejercido presión sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu para que logre la liberación de sus seres queridos. Cambiamos de tema y pasamos a territorio estadounidense. A un día de celebrarse las primarias republicanas en Carolina del Sur, los dos candidatos que buscan hacerse con la nominación del partido para competir en las presidenciales realizaron sus últimos actos de campaña en el estado. Durante su intervención, el expresidente Donald Trump aprovechó para cuestionar la gestión de Joe Biden y lanzar ataques contra su rival. También se refirió a la polémica sobre los bloqueos a la fecundación in vitro. Bajo mi liderazgo, el Partido Republicano siempre apoyará la creación de familias estadounidenses fuertes, prósperas y saludables. Queremos facilitar que las madres y los padres tengan bebés. Eso incluye apoyar la disponibilidad de tratamientos de fecundación in vitro en todos los estados de Estados Unidos. En el Partido Republicano siempre debemos estar del lado del milagro de la vida y del lado de las madres y los padres y de los hermosos bebés. Hay que estar de ese lado. Por su parte, Nikki Haley busca consolidar el apoyo de su estado natal y del que fue gobernadora hasta 2017 y así poder continuar en la contienda de la que se ha negado a retirarse pese a la amplia ventaja que le lleva a su ahora adversario Donald Trump. Haley volvió a referirse a la avanzada edad del expresidente con quien compite por la nominación. Joe Biden llama fascistas a todos los que no lo apoyan y Donald Trump llama alimañas a todos los que no lo apoyan. ¿Qué estamos haciendo? Así no se supone que seamos, así no es como vamos a avanzar. Necesitamos volver a la normalidad. Nuestros hijos quieren saber cómo se siente la normalidad. En Argentina, miles de personas se tomaron las calles de Buenos Aires para exigir al gobierno del presidente Javier Milei que destine fondos a los comedores comunitarios que asisten a las familias sin recursos. Los manifestantes también rechazaron las políticas de ajuste del mandatario. Durante la movilización se presentaron choques con las autoridades. El viernes, el Parlamento alemán dio luz verde definitiva a la legalización del cannabis recreativo. Esta ley, buque insignia del gobierno de Olaf Scholz, había sido objeto de numerosas críticas. Y de esta manera, Alemania cuenta con uno de los sistemas jurídicos más liberales de Europa, siguiendo los pasos de Malta y Luxemburgo, que han legalizado el cannabis recreativo en 2021 y 2023 respectivamente. Autorizado el cannabis recreativo en Alemania. Aprobada por amplia mayoría la reforma central del gobierno de Olaf Scholz. Hoy aprobamos una ley muy importante que cambia fundamentalmente nuestra política del control de cannabis. Con esta nueva legislación, los alemanes podrán tener sus propias plantas, un máximo de 3 por persona. Otra opción, unirse a uno de los clubes que se crearán en julio y acceder a compras de hasta 50 gramos al mes. Tenemos 2 objetivos. El primero es combatir el mercado negro. El segundo es mejorar la protección de los niños y los jóvenes. La manzana de la discordia en el gobierno. Algunos socialdemócratas de la mayoría votaron en contra del texto. Y más allá de la esfera política, los expertos médicos también se opusieron al proyecto de ley por el riesgo de adicción y comportamientos riesgosos. Preocupación sobre todo por los jóvenes. La opinión pública también está dividida. Según la última encuesta publicada el viernes, el 47% de los encuestados está a favor y el 42% en contra. Entre los detractores de la ley, algunos dirigentes regionales, la justicia y la policía. No hay normas claras para nosotros, como policías, sobre cómo debemos actuar en lo que respecta al cannabis. Hay muchas cosas que no están claras y por eso la ley aún no está lista. La ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril. Y cerramos en el espacio porque se conocieron imágenes tomadas por la primera nave espacial privada en llegar a la superficie de la Luna. El módulo Odiseo logró capturar el cráter Schlumberger de la Luna. La empresa detrás de esta hazaña publicó que la nave se encuentra sana y salva, aunque está de costado después de haberse volcado tras engancharse en una de sus patas al final del descenso. Con estas imágenes despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.